Antes de comenzar, quisiera invitar también a nuestra hermana Nancy Díaz, presidente de la Sociedad Femenina de nuestro presbiterio, quien también quiere saludar a los hermanos asistentes. Mis hermanas, hermanos, pastores, es un gozo para mí estar aquí, realmente ver a mis hermanas. Siempre empiezo, cuando tenemos una conferencia o mini conferencia, me gusta mucho este versículo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno habitar juntos, ¿no es cierto? Gozoso, porque sabemos que estamos alabando a nuestro Dios. Sabemos que Dios está con nosotros. ¿Amén? Amén. Amén, ¿no es cierto? Así que quisiera, en este momento que me dio mi pastor, saludar a mis hermanas con mucho gozo en mi corazón. Quiero instarles también de que en noviembre, el 4 y 5 de noviembre, vamos a tener la conferencia anual que el Señor ha querido que sea en esa fecha. La esperamos, hermana, en Calera, en nuestra sede de Calera. Así que deseo a mis hermanas que el Señor le ponga el deseo en sus corazones para asistir a esa conferencia. El Señor nos tiene ricas bendiciones y si ustedes asisten van a ver las bendiciones que el Señor nos dará. Un abrazo fraternal, mis hermanas, y que el Señor les bendiga grandemente a nuestros pastores, a nuestros líderes de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, pastor. Y bien, hemos llegado entonces a una de las partes centrales de nuestra actividad de esta mañana, que es la exposición que va a realizar nuestro pastor Esaú. Y permítame, por favor, hacer una breve presentación de quién va a ser nuestro expositor en esta mañana. Nuestro pastor, ya lo han mencionado su nombre, Esaú Reyes de la Cruz, es casado, su esposa se llama Ivonne, tiene 3 hijos, es padre de Silvia, de Jesse y de Pablo, ¿no? El reverendo Esaú tiene una licenciatura en Teología Sagrada del Seminario Teológico Presbiteriano de Monterrey. Es además licenciado en Estudios Teológicos de Vision International University. Tiene una maestría en Estudios Teológicos con mención en Consejería Cristiana y una maestría en Divinidades también del Seminario Internacional de Miami. Actualmente es también el coordinador para toda América Latina del Seminario MINTS. Tiene también algunos cursos de especialización. Él es diplomado en problemas específicos por el Instituto Teológico de Estudios Ministeriales. Tiene un diplomado en Consejería Bíblica, Resolución de Conflictos, Métodos y Dinámica de Cambio del Instituto Teológico de Estudios Ministeriales, Predicación Cristocéntrica del Instituto Teológico de Estudios Ministeriales también, Nuevo Testamento y Liderazgo del Instituto Teológico, Espíritu Santo en el Seminario Presbiteriano de Austin, en Estados Unidos. Tiene también un diplomado en Early Church History, también del Seminario de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, y también un diplomado en Reformed Worship and Liturgy, también del Seminario Presbiteriano de Estados Unidos. Además tiene otros estudios. Él tiene estudios en Ciencias de la Educación, es técnico profesional también de profesión en Contabilidad y Administración. Pero no solamente nuestro pastor tiene antecedentes académicos, también tiene antecedentes pastorales, ¿no? Él es licenciado desde el año 1999 por su presbiterio y es ordenado ministro de la Palabra y los Sacramentos también el año 1999. A partir de entonces, nuestro pastor ha sido plantador y pastor de la Iglesia Presbiteriana La Casa de Dios en San Nicolás de la Garza, Nuevo León, todo esto en México, por cierto. Además también tiene experiencia académica. Él ha sido, estoy en sus antecedentes pastorales, pastor y plantador también de la Iglesia Presbiteriana Puente de la Gracia, también en Nuevo León,
pastor y plantador también de la iglesia Monte de Sion en Nuevo Laredo, plantador de la iglesia presbiteriana Ebenezer, también en Nuevo León, y pastor juvenil de la iglesia presbiteriana Camino y Verdad y Vida, también de México. Entonces no solamente es un académico, también es un plantador, un obrero, ¿no?, en la vida de la iglesia. A nivel eclesiástico de su presbiterio, nuestro pastor Esaú también ha ocupado diferentes cargos que yo quisiera compartir con ustedes esta mañana. Él ha sido secretario del presbiterio del Noreste, también ha sido ministro de Educación de su presbiterio, ha sido representante legal del presbiterio de Noreste de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, ministro de Evangelismo del presbiterio del Noreste, vicepresidente del presbiterio, ministro de Recursos del Sínodo, presidente del presbiterio, secretario del Departamento de Educación Teológica y además también ha sido ministro de Evangelismo del presbiterio del Noreste. Finalmente, en su experiencia académica, nuestro pastor ha sido maestro y profesor de la Universidad Visión en México, impartiendo la materia de introducción a la consejería bíblica, y también profesor maestro de homilética, historia de la iglesia, hermenéutica y tesis en la Escuela Bíblica Mabel y Ruth del Honorable Sínodo de Chiapas, consejero y conferencista. Además, autor de variados textos, entre ellos autor de la tarea pastoral y el discipulado y textos también de estudio para nuestro seminario MINS. Y yo voy a terminar la presentación aquí porque me faltaron hojas, ¿no? Pero bueno, nuestro pastor seguramente va a complementar algún dato que se haya omitido en esta presentación. Así que nos disponemos y vamos a recibir entonces a nuestro pastor Esaú Reyes de la Cruz, quien tiene esta importante conferencia para nosotros. Pastor. Muchas gracias, hermanos. Un privilegio para mí estar con ustedes en esta oportunidad. Quisiera ofrecerles ante todo un saludo de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Actualmente soy funcionario de la denominación como Ministro Nacional de Evangelización y Misiones desde 2018 a la fecha. Nuestra Asamblea General cumple este año específicamente 150 años de presencia presbiteriana en México y 75 años de la organización de la respetable Asamblea General. Nosotros somos 78 presbiterios a lo largo de la República Mexicana, 17 sínodos, una respetable Asamblea General, cerca de 6,000 o 7,000 templos presbiterianos en México y cerca de 2,5 millones de presbiterianos en México. Una de las denominaciones más grandes e históricas en la República Mexicana, junto con los hermanos metodistas y bautistas, que son las iglesias históricas en nuestro país. Nosotros celebramos 150 años de presencia presbiteriana en México, pero nos enfrentamos a los mismos problemas con que nos enfrentamos en Chile y en toda América Latina. Estamos ante un desafío de nuestra cultura. Y este es el momento en el que usted y yo necesitamos ir a la palabra. Judas capítulo 1, versículos 1 al 4. Si quiere abrir su Biblia, yo voy a leer para usted. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Queridos amigos, qué gran anhelo tenía pensando en escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en las iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de estas personas fue escrita hace mucho tiempo
pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Oremos. Padre Celestial, que la conferencia de esta mañana nos ayude juntos a entender la dimensión del trabajo misionero al que somos llamados. Que tu Espíritu Santo nos guíe en Cristo Jesús. Amén. Voy a empezar con una reflexión bíblica y luego voy a ir a las diapositivas y usted me va a poder seguir con las hojas que le entregaron. En 2006 fue entregada la película Los Infiltrados, una película de suspenso policíaco que incluso ganó el premio Oscar a la mejor película. Tenía en su reparto a Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson y Matt Damon. La película se llama así debido a una doble infiltración. La policía infiltra a uno de sus hombres en la mafia y la mafia infiltra a un topo en la policía. Pues en general la película gira en torno a estos dos infiltrados. Y es que un hombre infiltrado desde adentro puede hacer mucho más daño que desde fuera. Hoy nos enfrentamos al posmodernismo, a la ideología de género, que no amenazan afuera de la iglesia, que se han infiltrado en nuestras denominaciones históricas. La Iglesia Nacional Presbiteriana tuvo su concilio en 2010 en Xonacatlán, en el Estado de México, para decidir si era bíblico o no ordenar mujeres al ministerio pastoral. Ese mismo año, nuestra iglesia madre, la PCUSA, tomó la decisión de ordenar homosexuales y lesbianas al ministerio pastoral. Cuando la Iglesia Nacional Presbiteriana decide no a la ordenación de la mujer, retoma el tema de su iglesia madre. Y en ese momento tomamos una decisión histórica. Terminar la relación con nuestra iglesia madre. Decirle a nuestra iglesia madre que no solo ha sido infiltrada, sino que han tomado el lugar abandonando las sagradas escrituras como única norma de fe y conducta. La posmodernidad, la ideología de género, con disfraz de oveja, se ha adentrado a nuestras iglesias históricas. Precisamente, Judas en esta carta nos llama a ti y a mí a que en el nombre de Cristo defendamos la fe. Vivimos en un mundo que es enemigo de Dios, que trata de imitar la fe verdadera y la profundidad de una vida en el gozo y en la paz que solo Cristo puede dar. Es urgente e imperativo defender la fe, argumentar, demostrar y derribar con el poder de la sola escritura las falsas creencias que vestidas de piedad se presentan hoy, pero que abandonan la fe, alejándose de la verdad de las sagradas escrituras, denostando el carácter de Dios, produciendo cristianos sin compromiso, creyentes sin convicción, discípulos dispuestos a ceder en los principios básicos de la fe cristiana. Así que, siendo que por la obra de Cristo, tú y yo hemos recibido la fe verdadera, nosotros debemos aprender a vivir defendiendo nuestra fe. Defender nuestra fe implica una verdad. Voy a hablar de una verdad y luego llego a las diapositivas. Vivir con una identidad centrada en Cristo. Verso 1 y 2. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Si tiene su Biblia, circule la palabra esclavo o siervo. Es esencial que note que Judas habla
de cómo es su relación con Cristo, que la relación con Cristo solo puede ser de sujeción y autoridad. Esa es identidad. Judas, junto con Santiago, son hermanos de Cristo, hijos de José y María. Pero Judas no pone su parentesco con Jesús para pedir para sí mismo una autoridad que no tiene. Judas apela a la identidad cristiana. La palabra que usa aquí es esclavo, que se traduce como siervo. Se refiere a uno que ha sido comprado por precio y que por lo tanto no tiene derecho sobre sí mismo. Tú y yo somos esclavos de Jesucristo. Tú y yo vivimos bajo la sola autoridad de las Sagradas Escrituras. Así que tú y yo debemos defender nuestra fe. Y hay tres cosas que quiero resaltar aquí. Una certeza de nuestro llamado. Es decir, quien nos ha llamado, Jesucristo nos ha llamado su pueblo. En otras palabras, hemos sido llamados a ser cristianos, a alejarnos del mundo y del pecado. Ni la modernidad, ni la posmodernidad, ni la modernidad líquida pueden cambiar la autoridad de las Sagradas Escrituras. Una identidad en Cristo nos da la certeza de que Dios mismo nos ha llamado no a ser de este mundo, pero sí a ser luz en este mundo. Una segunda certeza es una certeza de que somos amados. Cuando Dios nos llama a ti y a mí como pecadores, nos llama a través de Jesucristo y Él, como su Padre, expresa su amor a nosotros. Nos recibe tal como somos y nos cambia. Yo era un borracho que se quedaba tirado en la calle. Y ese borracho fue levantado por Dios para hablar del poder de Jesucristo. Hay que cambiar. Cristo vino a este mundo para que tú y yo cambiemos. Entonces, los creyentes experimentamos mediante Cristo el continuo amor de Dios. Una identidad centrada en Cristo nos permite entonces comunicar a otros este amor verdadero. No un amor libre y libertino, sino un amor verdadero y transformador. La tercera certeza es la de protección. Los creyentes son guardados por Dios para el día de Jesucristo, porque dice que el Padre protege a los seguidores de Cristo de los ataques de Satanás. Él nos guarda. Una identidad centrada en Cristo nos permite reconocer el cuidado y la protección de Dios. Acabamos de escuchar una reseña de 78 años. ¿Dios ha sido fiel? Amén. ¿Lo seguirá siendo los siguientes 78 años? Amén. Porque ni las puertas del infierno podrán contra la Iglesia Presbiteriana Nacional de Chile. Amén. Así que hablemos de posmodernidad. Sin lugar a dudas, un tema desafiante, porque la posmodernidad está a la puerta de nuestras vidas. No, esta no es la presentación. Hay una presentación diferente. Voy a seguir yo mi presentación aquí, a ver si la pueden cambiar. Son dos presentaciones. Esta es la presentación que presentamos en Linares. Entonces, pero si me siguen sus hojas, ¿qué es la posmodernidad? Y ahí en sus hojas. Pero ¿esta aquí es la que está aquí? Ah, no hay nada más. Okay. Aquí estaba hace ratito. Bueno, ¿quieres tratar de y yo sigo aquí? Ok, vamos a hacer eso. Sígueme en su presentación. Quiero hablar antes de posmodernidad, quiero hablar de modernidad líquida. No, esta no es. Mira, debe ser esta. La familia cristiana ante el desafío de la posmodernidad.
Bien, quiero hablar de modernidad líquida antes de hablar de qué es posmodernidad. Vivimos en un entorno social que es un caldo de cultivo. Hoy los sociólogos explican que la posmodernidad ha pasado, que hoy hay un nuevo término que llamamos modernidad líquida. Esta filosofía y quiero hablar de esto porque vamos a hablar de posmodernidad, que es lo que nos está atacando hoy, pero ya surgió un nuevo movimiento que está esperando comerse al siguiente. La modernidad se fue devorada por la posmodernidad y la posmodernidad será devorada por la modernidad líquida. Vamos a profundizar en las características de la posmodernidad y todo este asunto, pero creo que es importante que sepas que hay algo más. El COVID-19 solo es el primer dolor del parto. Va a doler más al rato. Entonces, esta filosofía de vida, la modernidad líquida, es una nueva cosmovisión de vida general donde no solo se transforman las costumbres o las formas o los modos culturales, es algo más profundo y ontológico. Ya no es solo un cambio de continente, sino sobre todo un cambio de contenido. No se trata de cambiar la actuación externa del ser humano, sino transformar la esencia del ser humano. Ya no basta para ser claros, ya no basta con que me visto de mujer, ahora me quiero convertir en mujer. De terrible. Género, identidad, ya no son importantes, son solo aspectos circunstanciales en la modernidad líquida, ¿verdad? Pero tampoco debemos restar importancia a los cambios externos, porque no es lo correcto, pero tenemos que tener cuidado de este asunto. El sociólogo Zygmunt Bauman, uno de los grandes pensadores de este siglo, acuñó el término modernidad líquida, y creo que la definición sí la tiene usted en sus hojas. La sociedad moderna líquida es aquella en que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en hábitos o en unas rutinas determinadas. Explico. Ya no quiero que me llames Esaú, soy Estercita. Todavía no me he visto como mujer, no me maquillo, no nada, pero soy Estercita. Eso es modernidad líquida. Es un cambio antes de las formas. ¿Se da cuenta? Eso ya está aquí, ya está en los colegios. La liquidez de la vida y de la sociedad se alimentan y se refuerzan mutuamente. Porque ahora el gobierno dice, no le puedes decir que es niño a Esaú si Esaú se siente Estercita. Hay un hombre en Canadá. En Canadá, el gobierno de Canadá, por la ley, aprobó que un hombre de 50 años dice sentirse un niño de 5 años, una niña de 5 años, se viste como niña de 5 años y fue adoptada por una familia. ¿Se imagina eso? A ver quién me quiere adoptar, ¿verdad? Pero soy Estercita. Así de loco suena el asunto. La vida líquida, como la sociedad líquida, no pueden mantener su forma ni su rumbo durante mucho tiempo. Esto es algo con lo que quiero que tengamos cuidado. Esto es lo que viene ya después de la posmodernidad. Ahora, voy a explicar el asunto de la modernidad, la posmodernidad, el asunto histórico y cómo creo yo que en América Latina vivimos en un traslape cultural, porque en Estados Unidos y en Europa viven en una modernidad líquida, pero nos llegan los casos un poquito atrasados, ¿verdad? Gracias a Dios que en América Latina seguimos teniendo un profundo valor por los adultos mayores, ¿ok? Pero es importante tener cuidado. Entonces, hagamos un recuento histórico, y eso está en sus hojas. Hablemos de la revolución industrial. Al llegar la revolución industrial al mundo, vinieron los cambios. Y aquí viene un cambio de paradigma. Los hombres antes tenían oficios. Eran carpinteros, eran herreros. Y este tipo de oficios
se enseñaban a los hijos. Los hijos varones pasaban tiempo con sus padres aprendiendo el oficio. Jesús aprendió carpintería de su padre. Y su padre pasó tiempo con Jesús. Pero llegó la revolución industrial y los hombres fueron sacados de la casa. ¿Quién se quedó en la casa? La señora. Y la señora tiene que tomar decisiones y tiene que gobernar a la familia. La revolución industrial trajo la modernidad al mundo. Y nace entonces el hombre moderno. Para el hombre moderno, la laboriosidad es lo más importante. A mí mi padre me dijo, solo hay una manera de hacerse rico y prosperar. Trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Laboriosidad se puede convertir en un ídolo del corazón. Existen valores, respeto. ¿Te acuerdas? A mí mi papá me educó con la vista. Nosotros crecimos en la Ciudad de México y íbamos a una iglesia muy grande y de pronto yo entraba corriendo por la nave del templo y me paralizaba. Y volteaba así como inocentemente, porque uno era bastante inocente, y veías a tu padre con esa mirada llegando a la casa. Vas a ver cómo te va a ir. Y llegando a la casa te iba como en feria, ¿te acuerdas? Era otra época, ¿ah? No estoy diciendo que estaba bueno, pero los maestros tenían una puntería. No sé si era parte de las clases en la normal superior, ¿verdad? Pero el niño que platicaba le plantaban un gis aquí entre los dos ojos. ¡Puax! ¿Te acuerdas? Y ay de ti que tu papá se enterara que el maestro te tuvo que disciplinar, porque te iba peor en la casa. Valores, respeto, honor, cuidado, decencia. Yo fui borracho, sí. Mi padre me dio mi primera cerveza, pero ande que me vaya a ver borracho, de borracho y golpeado. Valores, respeto, honor. El bien comunitario era esencial. Queremos que el mundo crezca mejor. Existía una verdad absoluta. No necesariamente la Biblia, ¿verdad? Pero existía una verdad absoluta. Entonces nacen los ideales del hombre moderno. El hombre moderno creyó que la razón, la ciencia y el desarrollo humano en las artes le harían más feliz. El hombre moderno pensó, al fin vamos a poder ser felices. Al fin, nuestras mujeres dejarán de pasar horas y horas en la cocina, porque ahora habrá instrumentos de cocina. Antes uno le regalaba a su mamá una licuadora, ¿se acuerdan? Y la mamá, mijito, ahora regalen una licuadora a la señora y se la avienta por la cabeza. Ha cambiado el tiempo, ¿verdad? Pero es mentira que las mujeres pasan más. Pues las mujeres, ahora no sé, aquí voy a hablar de Monterrey, ¿verdad? O de México. O hombres y mujeres trabajan. Y entonces los niños, ¿quién cría a los niños? Y educa a los niños la televisión, porque es donde pasan más tiempo, ¿verdad? El hombre no es feliz, pero sí, en este siglo, en el siglo XX, se hizo el más grande desarrollo en ciencia, cultura, arte, de manera impresionante. De hecho, hoy vivimos más años de los que deberíamos de vivir gracias al desarrollo de la medicina. Sin embargo, las dos grandes guerras mundiales destruyeron el ideal del hombre moderno. Vinieron las guerras mundiales y le mostraron al hombre moderno que todo adelanto era posible usarse para destruir al hombre. Las bombas mundiales. Y entró el posmodernismo. Y entonces nacen una serie de características que usted tiene en sus hojas que vamos a enumerar. Y vamos a tratar de llegar al final de estas características en el tiempo que nos queda. Entonces, hablemos de las características de la posmodernidad en contraposición con las características de la época moderna para que hagamos un contraste claro. 1. Hedonismo versus laboriosidad. Hedonismo versus laboriosidad. Laboriosidad, el esfuerzo, el trabajo, la laboriosidad eran valores preeminentes
de la cultura moderna. De hecho, a muchos de nosotros, o asumo que a la gran mayoría de nosotros, así nos educaron. Trabaje, estudie. Era importante que estudiáramos. Mi padre estudió sexto de primaria. Mi madre fue un día a la primaria, se golpeó con otra niña y nunca más la aceptaron. Mi madre acaba de cumplir 84 años y mi hija, que es maestra de profesión, ha pasado tiempo para enseñarle a leer y escribir a sus 84 años. Pero estas cosas, trabajo, esfuerzo y laboriosidad, ya no se perciben como la llave del progreso del ser humano. El día de hoy, en la posmodernidad, el hombre posmoderno ha reconfigurado esto de tal manera que ahora ya no quiere esforzarse para nada. Y el hombre moderno está amándose tanto a sí mismo y ha optado por tomar otro camino, el de disfrutar la vida hoy, el momento, el presente. Mañana quién sabe qué irá a pasar. Hoy me lo voy a comer, mañana empezamos la dieta. De esta manera ha surgido una sociedad hedonista cuyo fin supremo es la búsqueda del placer. La homosexualidad y el lesbianismo son solo la punta del iceberg, porque hay un montón de preferencias ahora que no las voy a citar por respeto a las damas presentes. Pero hoy el hombre se ama tanto a sí mismo que nacieron los ninis, ni estudian ni trabajan, viven de sus padres. En el modernismo los hombres se querían casar. El sueño de la mujer era casarse con el príncipe azul. ¿Se acuerda? Ahora los muchachos no se quieren casar. ¿Sabe por qué? Porque hacen cuentas. Factura de la luz, factura del agua, factura del gas, factura del súper, renta. No, me quedo con mis papás. Y los chiquillos ya no son chiquillos de 17, 18, 20, 25, ya son chiquillos de 30 y muchos que no se quieren casar. Vamos a ir a la Biblia y hablar del diseño original. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Un hombre desarrollando masculinidad bíblica y una mujer desarrollando feminidad bíblica quieren cumplir el mandato cultural y parte de eso tiene que ver con casarse, con cumplir el propósito de Dios. Pero hoy estamos ante un mundo hedonista. Importo yo, después yo, y al final también importo yo. Lo que ustedes deseen no me interesa. Número 2, relativismo versus absolutismo. Relativismo versus absolutismo. La época moderna es la época de los absolutos. Ahí les va desde lo negativo. Mi santo padre decía: en esta casa mando yo, y si mando mal, vuelvo a mandar. O sea, había una ley. ¿Se acuerda? Lo que decía tu papá o tu abuelo era ley. Ahora nosotros tenemos la última palabra. ¿Verdad, muchachos? Sí, mi amor. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero aquí tenemos un problema. Ya no hay absolutos religiosos, como el cristianismo, que veía a Dios y a su palabra como verdad absoluta. En la posmodernidad secular, el humanismo ve al ser humano y a su dignidad como valor absoluto. Es decir, lo que yo necesito, eso es lo que es más importante. En la posmodernidad, la ética y la moralidad surgen en función del valor anterior, el hedonismo, engendrando el relativismo actual, donde los actos solo son buenos o malos en función del placer que generen. Si yo me siento bien, entonces ¿por qué me van a criticar los demás? Si mis 3 mujeres están bien, ¿por qué se van a enojar entre ellas? En la modernidad también eran infieles, ¿verdad? Pero ahora son infieles y viven juntos. Es horrible.
desde nuestra visión moderna, ¿verdad? Más desde nuestra visión bíblica. La ética se convierte en la estética, es decir, me quiero sentir bien, me quiero parecer a Brad Pitt. El modelo dejó de ser, fíjense, ¿se acuerda que uno quería ser como su abuelo? ¿Como su padre? ¿Se acuerda cuando éramos niños? Ojalá seamos como Pedro, que predicó y 3,000 se convirtieron. No queríamos ser como el Pedro que negó a Cristo, ¿verdad? Pero a eso se referían en la iglesia cuando decían, ojalá seamos como Pedro, seamos como Juan, etcétera, etcétera. Hoy nadie quiere ser pastor, porque pues los pastores los maltratan las iglesias, los presbíteros los mangonean. No estoy hablando aquí, estoy hablando de México. ¿Ok? Nada parecido con la realidad, es mera coincidencia. ¿Ok? Pues, ¿qué va a ser pastor? Voy a ser abogado, voy a ser ingeniero, voy a ser doctor, porque ahí está el dinero. Nuestros jóvenes, porque todo se volvió relativo. La verdad depende de cada individuo y de lo conveniente que sea para él. Si para mí es conveniente hacerlo de esta manera, pues está bien. 3. Individualismo versus colectivismo. Individualismo versus colectivismo. En la posmodernidad ya no hay la búsqueda del bien común. El individuo se pone al centro de la escena y de la sociedad. Solo importa lo que a él le hace sentir bien. Cuando a alguien no le sirve algo, deja de ser útil para mí. No importa lo que los demás sientan, no importa lo que los demás deseen, importa lo que yo quiero. Individualismo. El hedonismo se proyecta hacia el individualismo, ya que si yo no busco satisfacer mis emociones, mis deseos, yo no soy feliz. Pero yo estoy satisfecho con lo que yo hago, con lo que yo tomo, y entonces eso es lo importante. Ya no importa el bien común. Ahí es donde la iglesia toma un papel preponderante e importantísimo, porque en la iglesia buscamos el bien común. Nuestro principal objeto es hacer el bien común. Por ejemplo, nosotros en la Iglesia Nacional Presbiteriana decimos, la mejor manera de cambiar un entorno es plantando iglesias presbiterianas. Y les pongo un solo ejemplo. El Congreso del Estado de Tabasco, al sur de México, está tratando de aprobar una ley donde a los niños en las escuelas se les enseña la ideología de género. Ayer, 20,000 presbiterianos reclamaron frente al Congreso del Estado de Tabasco, pidiéndole a los diputados que no se metan con sus hijos. Pero hay mucha gente que, pues, que apruebe lo que sea. Total, yo me veo en mi casa con mis hijos. Y eso tiene cierta razón, ¿verdad? Pero el Estado no se puede meter con mis hijos. Quiero regresar aquí. Ese hedonismo puesto en las aulas. La respuesta del posmodernismo es el bienestar individual de las personas que no se comparte con nadie. Pero ya la Biblia lo anunciaba. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Cada individuo tiene el derecho de hacer y de decir libremente lo que él quiere. No importa a lo que los demás les afecte. 4. Narcisismo versus prometeísmo. Narcisismo versus prometeísmo. El hombre moderno se identificó con el mítico Prometeo, el cual arriesgó su vida para hacer el bien en la tierra, el fuego de los dioses para que los mortales pudieran progresar. Por otra parte, la máxima expresión del individualismo posmoderno es el narcisismo. El individuo se ama tanto a sí mismo. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Y no importan los demás.
Cuando yo era niño, no había de esas Coca-Colas de 1 litro, de 2 litros, de 3. No sé hasta dónde han llegado aquí en Chile, en México. Hay hasta de 3 litros, una botellota así. Cuando era niño había botellitas de Coca-Cola de individual, de cristal, ¿verdad? Y la regla en la casa es que la última Coca-Cola en el refrigerador es de tu papá. No te la vayas a tomar. Un día abrí yo el refrigerador, vi 2 Coca-Colas. Dije, la mía y la de mi padre. Y en eso mi madre me manda a hacer algo y sin darme cuenta yo, mi hermana viene y creo que hizo el mismo razonamiento, nada más que no, se le olvidó que esa coca era mía. Se tomó una coca y cuando llegué yo vi la otra coca, me la tomé y iba a llegar la hora de la comida, iba a llegar mi padre y mi madre abre el refri. ¿Quién se tomó la Coca-Cola de su papá? Y yo empecé a temblar porque yo me la tomé. Mi hermana no me dijo. ¿Se acuerda? ¿Y qué pasó? Ibas a comprar la cochinilla. No esa que llega tu papá. Porque si llegaba papá y te veía llegando con la Coca-Cola que te tomaste de él, era otra época. Pero explico el asunto. Hoy se toman lo que sea, no me preguntan de quién es. Puede tener nombre en las empresas. ¿No les ha pasado? Le voy a contar esto, pero esto es un secreto entre ustedes y yo. No lo vayan a contar. Vamos a cortar la transmisión. Cuando yo era seminarista se perdía la ropa interior. Todos los seminaristas lavábamos nuestra ropa, bien lavadita, brillaba. Y de pronto que ibas a levantar, no estaba la bandera. Alguien lo ocupó y se lo llevó. Individualismo, narcisismo, importo yo mismo. Hoy está exacerbado al punto que los niños, yo no estoy en contra de que los niños jueguen un videojuego. El punto es que hoy, ¿cuánto tiempo pasan los niños? Hoy los niños parece que nacen con un celular. Porque nosotros, a mí me llegó tarde, yo tengo 50 años, me llegó tarde la tecnología, sí le sé, sí me manejo, pero de pronto pienso que les va a dar cáncer. ¿Los ha visto mandar mensajes de texto? Y van los deditos y le va a dar cáncer a esos dedos. Y uno ahí anda, uno tratando de escribirlo bien, ¿o no? Con buena ortografía. Los muchachos hoy no les importa, porque importan ellos mismos. 5. Emocionalismo versus racionalismo. Mientras que en la modernidad era de suma importancia la razón, en la posmodernidad lo más importante son los sentimientos. Mi esposa le decía a mis hijos, piensa lo que dices. Mi esposa le decía a mis hijos, ata tu cabeza con tu lengua. Pero hoy no importa lo que pienso, sino cómo me siento. Recordamos que la razón nos dio resultados, no nos dio los resultados esperados en la modernidad. A pesar de que el hombre evolucionó en muchas maneras, hoy el hombre se da cuenta, hoy el hombre prefiere hacer a un lado la razón y sentir. Lo más importante es cómo me siento, mis emociones. Esa es la razón por la que los grupos neocarismáticos o el nuevo pentecostalismo tiene un gran éxito, porque apela a las emociones. No sé a ustedes, pero yo tenía años de no cantar alabaré, alabaré, alabaré. Y yo me sentí vivo como de 18. Porque cuando teníamos 18 cantábamos estos coritos en línea, ¿verdad? Hoy hay tantos cantos, hay tantos artistas cristianos que apelan a las emociones antes que a las escrituras. Y hay coritos que se los puedes cantar a la novia, porque no tienen el nombre de Dios, porque no hablan de ningún atributo divino, porque hablan de un amor desenfrenado. Hoy yo he escuchado a pastores, hermanos, vamos a entrar a la presencia de Dios. Yo me rasco la cabecita porque no dice la Biblia que yo soy templo del Espíritu Santo. No dice la Biblia que Dios vive en mi corazón. ¿Cómo puedo entrar a un lugar donde Él ya está dentro? Ahora,
como moderno, como racionalista, suena correcto. Pero un posmoderno lo que quiere es sentir. Y andan buscando donde se siente bonito. Quieren un pastor que predique bonito. Quieren una música que apele a sus sentidos. Yo no estoy diciendo que no las usen las técnicas. El punto es que no manipulen. Y hoy han manipulado la teología de la prosperidad. Está manipulando a las personas. Yo he visto cómo las personas entregan las escrituras de sus casas, las llaves de sus autos. Es impresionante. Es posmodernismo, hecho cristianismo o pseudo-cristianismo. 6. Pluralismo versus ateísmo, teísmo y ateísmo. O diagonal ateísmo. Pluralismo versus ateísmo y teísmo. En la era moderna era muy fácil. O son ateos o son cristianos. O creen o no creen. Verdades absolutas. Extremos, pero absolutos. Hoy el posmoderno se levanta en la mañana y escucha en la radio que llegó a la ciudad el gurú Esaú Reyes y que puede venir a constelar en esta noche. Y vamos y constelamos. Y luego un amigo lo invita a un estudio bíblico y va. Y luego si se presta, pues vamos a misa y luego a la fiesta. ¡Vamos! Y le entran a todo. El posmoderno tiene una profunda espiritualidad, pero no es fiel a nada. Por lo menos en la modernidad, o creían o no creían, y ya sabías qué hacer. Hoy, ahí está el problema. Y esto es algo que tenemos que trabajar intensamente. Han cambiado las dinámicas, y es importante que tú y yo tengamos presente esto. 7. Neohumanismo versus humanismo clásico, o nuevo humanismo y humanismo clásico. Las épocas y las culturas precedentes, Dios, en todo, Dios tiene un papel fundamental, o al menos la religión como tal. La cultura hebrea siempre tuvo como su centro de vida, o al menos pretendió ser al gran yo soy. El gran yo soy se le revela a Moisés. La iglesia cristiana tiene a Cristo como el centro de su fe. Pero hoy el posmodernismo y nuestra sociedad no tienen al centro a nada. En la época moderna, con la secularización de la sociedad, el ser humano parece ser el centro del mundo. Con el humanismo se le explicó al mundo y al hombre que se desencajara de Dios y por supuesto de su revelación. ¿Se acuerda del desastre de las Torres Gemelas? Después del desastre de las Torres Gemelas, la hija de Billy Graham hizo una declaración, palabras más, palabras menos. Ella decía, ¿cómo Dios no ha dejado de proteger a este país si este país se ha alejado de Dios y de las Escrituras? Y la hija de Billy Graham decía, los psicólogos, los educadores, los sociólogos nos dijeron, no le pegues al niño, por favor, vas a traumar su personalidad terriblemente. A mí me pegaron. Y yo creo que a veces se les pasó la manita a mi papá, sin duda. Pero traumado no estoy. Soy un hombre trabajador, honesto. Estoy loco, pero loco por la predicación de Jesucristo. Ya que estamos locos todos aquí, ¿verdad? Amén. Pero traumados no. Somos gente trabajadora. Hasta hacer 2 huevitos estrellados tiene su chiste. Si puedo dar clases de eso, soy un experto. ¿Quién me enseñó? Mi mamita. Claro, a su estilo, ¿verdad? Mamá tenía la mano pesadita. Entonces, o salen o no salen. Pero hoy vivimos en una época donde los muchachos no saben hacer nada. No me conteste. ¿A cuántos de sus hijos profesionistas le sigues lavando la ropa? ¿Le sigues planchando la ropa? ¿Le sigues arreglando el cuarto? ¿No pagan un recibo en la casa? Cada quien, no estoy diciendo, estoy hablando de Monterrey. Pero a veces nosotros somos los culpables de que nuestros hijos, nosotros vivimos en una época, yo viví en una época, mi padre estuvo muy bien y luego por su alcoholismo nos llevó a la extrema pobreza. Yo viví de niño entre los 10 y los 12, 14 años en extrema pobreza.
Yo recuerdo a mi madre levantarse a las 3 de la mañana, laboriosidad, hacer pan y salirlo a vender. Yo recuerdo que un día, después de una lluvia tremenda, iba con una canasta de pan, un niño de 10 años, tenía que pasar un arroyo, pero había llovido y el arroyo era un río. Me resbalé y se me fueron los panes. Llegué a mi casa mojado, llorando porque se me habían caído la bandeja de panes. Laboriosidad. Aprendí a trabajar, aprendí a hacer. Hoy a veces no queremos que y por eso no queremos a veces que nuestros hijos tengan necesidad. Queremos que tengan todo lo que nosotros no tuvimos y eso está bien. Pero necesitas enseñarle a tus hijos límites claros, responsabilidades y enseñarle que sus privilegios están atados a sus responsabilidades. Y su gran responsabilidad es honrarte. Y eso se enseña en la casa. Honrar a nuestros padres. El Renacimiento puso a los hombres ante la imprenta, los filósofos y el desarrollo intelectual. Pero hoy pregúntenle a su hijo cuál fue el último libro que leyó. Le pregunto, yo asumo que todos nosotros, los presbiterianos adultos aquí, leímos de niños todos los libros de C.S. Lewis, las Crónicas de Narnia. Yo leí las Crónicas de Narnia a los 9 años, porque en mi iglesia presbiteriana nos hacían memorizar la Biblia. Yo me sé el Sermón de la Montaña en la versión 1909 de memoria. Y leíamos las Crónicas de Narnia. ¿Cuántos niños hoy la han leído las Crónicas de Narnia? Amén, fantástico. Esos son niños presbiterianos. Pero hoy los niños ya no leen, con excepción de jovenazo que está aquí, ¿verdad? Ya no quieren leer, ¿por qué? Porque no habrá una versión en YouTube, ¿verdad? No habrá un youtuber que nos cuente las historias porque el pastor es bastante aburrido. Vivimos en una época donde el nuevo humanismo, un humanismo moderno que pone al hombre en el centro del mundo y al mundo a sus pies. Y entonces ese nuevo humanismo redefine los principios y las formas. Si todos, ahora aquí estamos haciendo una comparación entre los valores de la modernidad y los de la posmodernidad para hacer el énfasis bien claro y usted los pueda identificar. Con mucho gusto pasaré las notas completas, usted tiene algunas anotaciones ahí nada más. La idea aquí es tener una visión clara de a qué nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque no está afuera de la iglesia reclamando un lugar afuera, está adentro. El liberalismo teológico. Un solo ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia es palabra de Dios y la Biblia contiene la palabra de Dios? Parece no ser importante, pero si la Biblia solo contiene la palabra de Dios, como argumenta el liberalismo teológico y el método interpretativo de alta crítica, que le ponen alta crítica para llamar baja crítica al método histórico-gramatical. Entonces, como que es un método de segunda, pero vamos a discutir un poco el asunto, voy a explicar un poco. Y la alta crítica dice que haciendo un análisis de los textos en griego y hebreo, por ponerles un ejemplo, parece que el Pentateuco no lo escribió Moisés. Parece que hay 4 fuentes diferentes que escriben el Pentateuco: el eloísmo, el yavismo, el sacerdotalismo. Hay otras fuentes ahí, 4 fuentes. Y te ponen un contexto histórico diferente. Hay 3 autores, para la alta crítica hay 3 autores de Isaías: el Isaías histórico, el Deutero Isaías y el Trito Isaías. Y entonces empiezan a cambiar los contextos históricos de la escritura y empiezan a decir que la escritura es falible. Y hay toda una argumentación, hay bastantes libros y siglos de escritura que llegan a nuestros seminarios en México, finales de los años 70, décadas de los 80, décadas de los 90 y empiezan a graduar seminaristas. Aquí yo debo de hacer una confesión. Yo estudié en un seminario liberal en la Ciudad de México. A mí me enseñaron eso. Después encontré MINS siendo pastor ordenado. Y empecé a estudiar y empecé a leer, fui a la palabra y hubo un cambio en mi mente. Y regresé a la sana doctrina. Pero
después de aquel concilio de 2010 que le cuento a usted, excomulgamos 10 pastores, 10 iglesias. Mis amigos que abrazaron la teología liberal y que estaban ordenando mujeres, que quieren ordenar homosexuales, que quieren, etcétera, 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 etcétera. Y se han alejado de la Sagrada Escritura. Porque es importante lo que se siente, es importante cómo, que es lo que tú quieres, bla, 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 todo lo que hemos hablado. El liberalismo teológico está dentro de las iglesias históricas. Hoy en la Iglesia Nacional Presbiteriana, voy a hablar desde nuestra perspectiva, estamos ante una lucha férrea para sacar al liberalismo de nuestra iglesia, para poner una línea clara. Algunos recibieron, espero que todos los presbíteros presentes hayan recibido las declaraciones éticas y doctrinales de la Iglesia Nacional Presbiteriana, donde damos un posicionamiento claro sobre las Sagradas Escrituras, sobre la ideología de género, sobre el aborto, de varios temas. Y todos los presentes con mucho gusto pueden tener el escrito, es un escrito como de 30 páginas, que es una declaración. ¿Sabe quién reclamó? Los liberales en la iglesia, que los hay. ¿Quién reclamó? Los grupos feministas. ¿Quién reclamó? El gobierno de izquierda que tenemos. Pero hoy la Iglesia Nacional Presbiteriana está regresando con estas declaraciones a poner un punto claro. No al liberalismo teológico, no a la ideología de género, sí a la familia, sí al diseño original, sí a favor de la vida, sí, nosotros amamos a los homosexuales y lesbianas y creemos que Cristo Jesús tiene poder para cambiarles y traerlos al diseño original. Su derecho de vestir, de expresar y de hacer debería determinar dónde empieza mi derecho para decirlo y decir que es pecado. El gran valor de la posmodernidad, y con eso termino esta parte, es la tolerancia. El mundo posmoderno exige tolerancia. Hay que tolerarlos, hay que aceptarlos. Y yo te diría, ¿somos los cristianos presbiterianos conservadores en América Latina intolerantes? Y la respuesta es no. Somos las personas que más aman, que más perdonan y que más toleran. ¿Por qué? Porque Cristo me amó, me perdonó y me toleró en la cruz del Calvario. Borracho, mal hablado, todo lo peor. Cristo me amó y me rescató de las garras de Satanás y cambió mi forma de pensar y mi forma de sentir a través del poder de las Sagradas Escrituras. Necesitamos regresar al diseño original. Necesitamos dar una pelea como Judas nos invita. Demos defensa de la fe que Cristo Jesús nos ha dado. Y entonces, este es el momento para nosotros en México. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros no invitamos a la gente a ir a protestar al Congreso. Nosotros sacamos nuestras declaraciones ético-teológicas y el pueblo salió a protestar, porque es lo que tiene que hacer. En México, para aclarar, en México hay una división iglesia-estado. En México yo no puedo dar mi opinión política. En México yo solo puedo explicar lo que dice las Sagradas Escrituras. Y yo le exijo al Estado en México que no se meta a decirle a mi iglesia lo que debería de creer o no debería de creer, porque para nosotros la Biblia es infalible, inerrante y única norma de fe y conducta. Y que cuando el Estado se mete a redefinir el concepto de familia, porque la Biblia dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, yo me paro y le digo que te cases con la esposa de tu hermano es pecado. Puede ser que nos vayan a volar la cabeza, ¿verdad? O vengamos hollando chile. Pero es mi deber hacerlo. Y aquí quiero ir a Romanos 13. No lo voy a leer completo, pero quiero llegar aquí. Romanos 13 dice: toda autoridad es puesta por Dios, ninguna autoridad está sin la voluntad de Dios. Obedezcamos a la autoridad. Si no obedecemos a la autoridad, estamos también desobedeciendo a Dios. Estoy parafraseando. Pero sígale leyendo. Y si sigues leyendo, dice que la autoridad está
para castigar al que hace lo malo y cuidar al bueno. Y aquí hablamos del uso legítimo de la fuerza que el Estado tiene. Pero también dice, porque tú le has hablado a la autoridad, eres mi siervo. Y la palabra que se utiliza ahí en griego es diaconía, la misma palabra que usamos para referirnos a nuestros diáconos en la iglesia. El Estado es un diácono de Dios y yo soy su pastor. Y mi deber es decirle al diácono que donde puso esa taza no se pone, porque la Biblia lo dice así. El Estado puede querer usar la fuerza en mi contra y va en contra del principio bíblico. Yo voy a obedecer al Estado, en tanto el Estado, según Romanos 13, sea un siervo de Dios. Castigue al malo y cuida al bueno. Cuando el Estado no castiga al malo y no cuida al bueno, entonces la iglesia debe de ser el ancla moral del Estado y se lo tiene que decir. Y aquí es donde nosotros los pastores tenemos un papel, los pastores y los presbíteros, hablo en plural, tenemos un papel fundamental de orientar a nuestras familias, de cuidar a nuestras iglesias y de decirlo en el terreno en el que nos toque decirlo con valor, con defensa de la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Yo creo que lo van a terminar aprobando. Yo creo que van a penalizar con cárcel a los pastores que traten de hacer terapias de reconversión. Llaman terapias de reconversión a alguien que viene, pastor, vi al hermano, qué guapo está el hermano. Y eso está mal, ¿o no? Y que yo le diga que la Biblia lo hizo varón y que no le debían de atraer los hombres, que le deben de atraer las mujeres. Hay todo un proceso. Vamos a hablar del diseño original en la segunda parte. Pero este es el momento. Sé que hay preguntas, vamos a responder las preguntas, pero aquí lo importante es esto, es que usted tenga una idea de lo que es la posmodernidad. Hay muchas cosas más, hay muchos libros escritos, hay muchos argumentos, hay cosas a favor y en contra. Sin embargo, si nos apegamos a las Sagradas Escrituras, este es el momento de dar defensa de nuestra fe. ¿Habrá momentos para recular? No en esto. Habrá momentos para decidir, y tal vez este es el momento para ustedes de decir no. No sé qué tan difícil será, pero ahora sí voy a terminar. La iglesia presbiteriana Tzotzil en México, al sur de México, es una iglesia perseguida. Ha sido perseguida por 50 años. Y en México han gobernado todos los colores de todos los partidos, de derecha, de centro, de izquierda, alto, bajo y chaparro, y no han podido tener la persecución. Matan cristianos presbiterianos, violan mujeres adultas y niñas, despojan de sus tierras. Pero sabe, la iglesia Tzotzil es una iglesia que tiene iglesias de 15,000, 10,000 y 5,000 personas. Y entre más persiguen, más crece. Y entre más persigue, más predican el evangelio. Tal vez es el momento de Dios en que la iglesia presbiteriana en América Latina salga de su zona de confort. Porque hemos estado, nosotros 150 años, ustedes 78. Si queremos abrir el templo, lo abrimos. Si no lo queremos abrir, no lo abrimos. ¿Quién nos dice algo? Nadie. Y esto nos va a llevar a un punto de quiebre. Pero es el momento de hacerlo. Eso empieza en la casa. Vamos a orar muy brevemente y luego vienen las preguntas. Gracias, Señor, por esta primera parte de la conferencia. Permite, Señor, que lo que se ha dicho con cuidado, y te pido, Señor, que las preguntas sean para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bien, vengan las preguntas. No sé si habrá un micrófono para los que van a preguntar. Vamos a colocar el micrófono en la bajita. Ok, este. Los hermanos que quieran hacer preguntas, entonces, por favor, puedan pasar al micrófono para que todos puedan escuchar y aparezca también en la grabación que está. Exacto, para la gente que nos está escuchando amablemente. Muy bien, ahí está el micrófono. Muy bien, ¿preguntas? Si alguien quiere más café también lo puede pedir en público, ¿verdad? Una segunda bolsita. Muy bien, ¿preguntas?
Sí, hermano. Póngase de pie y haga la pregunta. Pastor, no sé si será posible repetir la misma pregunta que hice en Linares. Sí, claro. En Linares el año pasado, perdón, a principios de este año, tuvimos un psicólogo cristiano que nos expuso de la ideología de género, LGTBIQ+. Y él, la impronta que tuvo fue precisamente decirnos que la ideología de género prácticamente era como algo que venía y se iba a instalar en nuestro país. Y que aún esta ideología de género nos consideraba a nosotros dentro de toda la cosmovisión que tiene la ideología de género. Claro. Entonces él prácticamente dijo, y no debiera ponernos de mal genio que la ideología de género nos considere, ¿ya? Habiendo dicho eso, hubieron varias opiniones que estuvimos en contra, porque nosotros no estamos contentos de que nos considere la ideología de género. Es otra, la Biblia va por aquí y la ideología de género va por acá. De acuerdo. Entonces, la pregunta es, se levantaron varios hermanos diciendo, nos falta amor. Y el Evangelio es un llamado de amor. Entonces, ¿cómo compatibilizamos el llamado del Evangelio, abierto, general, para todo mundo, si viene toda esta cosmovisión y prácticamente quieren hacer una amalgama entre el llamamiento, este llamado al Evangelio y la ideología de género? Es decir, ven tal como estás sin ningún problema y también ven y hacemos nuestra tu posición con respecto a la ideología de género. ¿Cómo podemos distinguir entre un carril y el otro? Ok. Le explicaba en Linares, espero que todos hayan leído a Tim Keller, si no es algo que pueden buscar, que es muy bueno. Tim Keller dice que así como Cristo fue crucificado en medio de dos ladrones, el Evangelio está constantemente en medio de dos ladrones. Por un lado la irreligión y por otro lado el fariseísmo o el moralismo. Son extremos peligrosos que debemos evitar. El Evangelio tiene dos aspectos esenciales. Sí, amor, gracia y perdón. Amén. Pero el Evangelio tiene un llamado al arrepentimiento y un movimiento de cambio. Si solo hablamos de amor, gracia y perdón, podemos caer en cualquiera de los dos extremos. Por un lado, la irreligión y por lo tanto la asimilación. Sí, hermano, si usted se siente Estercita, véngase vestido como Estercita. Aquí la hermana Estercita. Y todos no digan amén. Amén. Y ya está la hermana Estercita en la iglesia. Claro, no parezco Estercita, ¿verdad? Pero me tienes que decir Estercita. Y no hay un cambio. Pero muchos de los que estamos aquí venimos del mundial y experimentamos un cambio. Por ejemplo, no todos los cristianos decimos güey a todas horas. Los mexicanos. Es que no es un lenguaje de todos los mexicanos, es un lenguaje de cierto grupo de mexicanos que se ha hecho muy popular en YouTube, pero hablamos bien, somos decentes para hablar. Pero así nos identifican. Entonces, tiene que haber un cambio. El cristianismo es un llamado al arrepentimiento. La ideología de género bombardea. Voy a dar un solo ejemplo, y hay varios que quisiera poner después. Por ejemplo, hay una película vieja, porque mis hijos que son adultos hoy eran niños. Esa película debe tener 10, 12 años. Espantatiburones, búsquela. Un tiburón, raro el tiburón. ¿Por qué? No come peces. El papá del tiburón es un gángster. Lo presentan como un gángster. Todos los hermanos y los amigos son unos machos, unos gángsters. Pero su hijo es raro. No come peces. De hecho, es amigo de los peces. La historia. Y al final, el gángster termina aceptando a su hijo que no coma peces y que es amigo de los peces. ¿Qué le está enseñando a nuestros hijos? La tolerancia al homosexualismo y al lesbianismo, porque es una preferencia que el tiburón decide. Él decide no comer peces. Entonces, Disney
es el mayor promotor de la ideología de género. Tiene una agenda. Ahora, no estoy diciendo que no vean Espantatiburones. La película está buena. Está entretenida. El punto es que te sientes con los niños y les expliques lo que dice la Biblia. Y el niño le explique a sus amigos. ¿Sí me entiende? O sea, prendan el foco para que sea luz. Es importante que el evangelio sea amor, perdón y gracia. Amén. Es importante que el evangelio sea un llamado al arrepentimiento y un movimiento de cambio. Si no ocurren las dos cosas al mismo tiempo, no es evangelio. Es irreligión, es asimilación, es legalismo y moralismo, es aislamiento, pero no es evangelio. El legalismo y el moralismo. Solo nosotros, los de la himna, somos cristianos verdaderos. Todos los demás presbíteros en el mundo y en el universo están mal. Eso es sectario, aguas. Estamos contentos que cumplimos 78, estamos contentos que Dios ha sido fiel, pero no somos ni los únicos ni los mejores. Somos hijos del Señor, amén. Pero nos podemos aislar, que el mundo caiga, aquí nosotros resistimos. Pero no es lo que la Biblia nos invita a hacer. La Biblia dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Gracia, perdón y paz, llamado al arrepentimiento, señalar el pecado y un movimiento de cambio. Estas cosas pasaron en todos nosotros. No tiene que ver con modernidad, posmodernidad o modernidad líquida. Pero la ideología de género lleva para allá. Hay que tener cuidado con eso, porque eso hace hoy que nuestra iglesia madre, la iglesia que evangelizó México, perdiera su primer amor. No sé cuál sea la iglesia madre de aquí, pero la nuestra era la Pecusa. Y nuestra iglesia madre hoy ordena lesbianas, homosexuales, y ahora ya hay otros géneros enumerados, porque el argumento para ordenar un pastor no son las Sagradas Escrituras. El argumento para ordenar un pastor son los derechos humanos. Y entonces, pues no hay pierde, ¿verdad? Cualquiera puede ser pastor. Hasta uno que abusa de niños y menores. Y pasa, y está pasando. Entonces, por eso es importante tener el esquema bien claro. Espero ser más breve que allá. Muy bien. Otra pregunta. Sí, hermano, pase aquí y haga la pregunta. Pastor, y mis hermanos me van a ver con el teléfono. Estoy Sí, yo sé que estás conectado a través del monitoreando, chat, fantástico. sí, y tratando de ver. La hermana Rosa, si no me equivoco, la hermana Rosa, ella dice que es profesora de religión y se salió de un taller LGT más otras cosas. Claro, ¿ya? claro. Y la pregunta es, o sea, nuestros profesores, incluso he visto en las redes sociales ¿ya? A los grupos que tienen que trabajar con la familia, que tienen que ver cualquier institución relacionada, le están haciendo talleres aquí en Chile. O sea, esa es la realidad que estamos viviendo. O sea, bueno, sabemos que la palabra de Dios es lo que deben enfrentar, pero ¿cuál es el consejo para quienes se ven enfrentados a esta situación? Gracias, gracias. Es una gran pregunta. Les voy a comparar el ejemplo con lo que pasa en México con otro tema. En México, en la cultura mexicana prehispánica, se celebra el Día de Muertos, no Halloween, el Día de Muertos. Okay, el Halloween es una onda gringa que nos ha llegado también a todos, ¿verdad? Ese es otro rollo. Pero en México se celebra el Día de Muertos y está en los libros de texto gratuitos. Entonces los maestros, bueno, la escuela pone un altar de muertos. Ese altar significa que, por ejemplo, hay para que si se vuelven católicos o modernos líquidos sepan, para que me pongan en mi altar, ¿verdad? A mí me encantan las lentejas, le hago honor al nombre. Entonces, si yo me hubiera muerto y me van a poner un altar, pues un potaje de lentejas. Claro, voy a explicar cómo se hace. No solo las lentejas con sal y condimentos, sino le ponemos costillita de puerco, choricito, salchicha de calidad, y se hace un potaje ahí espectacular. Yo no creo que Esaú haya vendido su primogenitura por menos. Yo puedo desayunar, comer, cenar lentejas chapanecas o de ese tipo. Bueno, pero también si me las das así nada más, me encanta. Bueno, si yo me muriera, en mi altar de muertos tendrían que poner pues un potaje de esos.
Claro, no voy a regresar del otro mundo a comérmelas aunque quiera, porque no hay forma. Yo estoy en el cielo, estoy en el infierno y no se puede salir. La historia del rico y Lázaro, ¿estamos bien? Eso queda claro. Bien. Pero en la cultura mexicana, pues la gente hace eso, le pone su botella de vino consagrado al pastor, le pone ahí todo lo que les gustaba. Bueno, en la escuela están tratando de trabajar esas tradiciones y las explican como tradiciones mexicanas. La Iglesia Nacional Presbiteriana interpuso una queja al Ministerio de Educación pidiendo que la tradición del Día de Muertos no es una tradición que los maestros presbiterianos mexicanos van a honrar y que no es parte del plan de estudios y que por lo tanto los maestros presbiterianos y los niños presbiterianos no van a participar. Y el Ministerio de Educación terminó sacando una carta donde, bueno, está bien, si los presbiterianos no quieren participar, que no participen. Ahora, hay cosas que tenemos que hacer como corporación, hay cosas que tenemos que hacer como miembros, y habrá algún momento a los profesores que tendrán que tomar una decisión de conciencia. Yo no lo voy a enseñar. Tal vez no puedo evitar que lo enseñe el de al lado. Yo no lo voy a enseñar. Entonces, es una decisión difícil. Porque, por ejemplo, otro ejemplo, en México, la ley de asociaciones religiosas impide que como pastor yo diga algo del gobierno porque puedo ir a la cárcel, porque hay una división entre iglesia y Estado. ¿Ok? Estamos llegando en un punto que sin que yo diga fulano, sutano o perengano, pero cuando yo explico esta conferencia y explico lo que la Biblia dice, el gobierno lo va a tomar como que estoy hablando en contra del gobierno. Y yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, ya tengo hasta mi maleta hecha. Y si me toca aquí en Chile, espero que me lleven lentejas, ¿verdad? Pero habrá un momento en que tenga que decir, no. Termino. Tuvimos nuestro culto de 175 años de presencia presbiteriana y estaba el delegado del gobierno federal sentado ahí, frente, vino. Y ya al terminar el culto dije, este es mi momento. Quiero pedirle al licenciado Rojas que se ponga de pie y quiero darle un saludo a nombre de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México y de la iglesia aquí presente. Y quiero decirle al delegado que la Iglesia Nacional Presbiteriana está a favor de la vida y la familia y que seremos sus mejores aliados si va en favor de la vida y la familia. Y el hombre se puso de colores. Pero creo que es el momento de declarárselo. ¿Ok? Bueno, explico esto por qué. Porque habrá el momento. Habrá el momento en que me hago a un lado y no me meto, pero habrá un momento en que tendrán que tomar una decisión de conciencia. A la hermana Rosa y a todos los profesores en Chile, tendrá que haber un momento en que tendrás que decidir entre tu conciencia atada a las Sagradas Escrituras y tu conciencia atada al trabajo. Y será un momento difícil. Yo prometo orar por ustedes. Y yo espero que ustedes oren por nosotros en México, porque vamos a llegar a ese momento. Y tenemos muchos maestros que con una filosofía cristiana en la educación, sin decir un solo texto en la escuela, pueden modelar el carácter de Cristo y el amor de Jesucristo. Hay un gran libro que se llama Haciendo Discípulos, que me recuerdan si lo anotan por ahí, es de Harper, es un libro fantástico que habla de filosofía cristiana de la educación. Y sería bueno que todos, pastores, ancianos, pero los profesores lean Filosofía Cristiana de la Educación, de Harper, Haciendo Discípulos. Necesitamos modelar una forma de educar. Las matemáticas, las ciencias, el español, el inglés, los idiomas, con una filosofía cristiana en la educación. Yo creo que es algo importante. Espero que haya contestado la pregunta a la hermana Rosa. Y gracias, hermano, por darnos si hay alguien más en línea que tenga alguna pregunta, pues también sería fantástico. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Por acá? ¿No? Venga. Yo pensé que estaba levantando las manos. Yo voy a llevar las lentejas. Pastor, bueno, gracias al Señor por escucharle. Relacionado con las sutilezas que se han utilizado históricamente para infiltrar a toda la sociedad y las iglesias, también es el lenguaje. Claro.
Y respecto al lenguaje, hay una manipulación, bueno, horrorosa a nivel mundial y que muchas veces ni siquiera dentro de la iglesia se dan cuenta, así como usted lo mencionaba con las películas y otras tantas cosas. ¿Qué experiencias han tenido ustedes en México respecto a la manipulación del lenguaje y que ustedes hayan tenido que también enfrentar a autoridades o cómo lo harían al respecto? Ok. A escuelas, iglesias y lo que sea. Gracias. Hay una palabra que estábamos platicando, Eliezer, que el gobierno tiene tanto en México como aquí. Bueno, hablan de inclusión, pero hay por ahí otra palabra, donde nos tratan de meter a todos, ¿verdad? Y entonces es importante aclarar los términos. Siempre es importante definir. Tolerancia. ¿Qué queremos decir con tolerancia? Nosotros somos las personas tolerantes, las más tolerantes de Chile. Los presbiterianos de la Iglesia Presbiteriana Nacional de Chile somos las personas más tolerantes. Nosotros jamás pediríamos que los apedreen, que los encarcelen, que los torturen, que los maten. Nosotros, si pasa Esaú vestido de Esther, no le vamos a echar una mirada fulminante para que se cambie de hombre. No, le amaremos y le haremos objeto de una sola cosa. Esa persona es objeto de mi evangelización. Él necesita de Jesucristo, del Jesucristo crucificado, del Jesucristo resucitado, del que tiene poder para cambiar vidas como cambió la mía. Y Él puede cambiar si Cristo toca su corazón. Si Cristo no toca su corazón, yo lo respetaré. No, eso no, respetar y tolerar no quiere decir que le diré, Esthercita, está bien que te acuestes con otros hombres. Ay, mi chulo. No, le diré, Esthercita, eso que estás haciendo es pecado. Y aquí va el ejemplo. Yo era pastor, ya escucharon que planté varias iglesias. La última iglesia que la planté al noroeste de México, al centro noroeste de México, en una ciudad que se llama Durango, la capital del estado de Durango. Yo llegué a Durango en julio del 2012 sin conocer a nadie. Todo el mes de julio me la pasé visitando iglesias, pastores, ofreciéndoles una clase de seminario y de consejería bíblica. Visité como 300 pastores, 280 pastores me tiraron a loco. Pero hubo 20 pastores que dijeron, fueron a la clase. Y una cosa que yo le ofrecí a todos los pastores evangélicos es, yo atiendo tu consejería gratis, la consejería tiene un costo obviamente, pero a ti te la voy a dar gratis. Le voy a dar o regalar 8 sesiones a cada persona que tú me traigas y yo te las voy a regresar con una carta y yo no voy a invitarlos a mi iglesia jamás. Era una estrategia, porque ahí les va la estrategia. Yo llegué a Durango, renté una casa grande, puse un consultorio con toda la mano de consejería bíblica. No soy psicólogo, no soy psiquiatra, soy consejero bíblico. Y entonces empezaron a mandarme su consejería y empezaron a regresar a su iglesia, gracias a Dios, con sus problemas resueltos. Pero cuando sus amigos no cristianos tenían problemas, ¿con quién creen que los mandaba? No los mandaban con su pastor, los mandaban con Miguel. O Saúl, para no confundirlos, ¿verdad? Ni Esther ni Miguel, Saúl. Y los mandan conmigo, y pues son no cristianos que traen un problema, yo les platico de Cristo. Lo primero que hacía en la primera sesión es presentar evangelismo explosivo. Estamos hablando con el pastor en la mañana. El evangelismo explosivo es fantástico, porque en el método te dicen que 9 de cada 10 personas te dicen que sí. A mí nunca me han dicho que no. Tal vez porque los tengo encerrados con una pistola apuntando, ¿verdad? Pero me dicen que sí. Bueno, voy al punto. Viene un pastor con un hombre vestido de mujer. Guapo o guapa, no sé cómo era el término, ¿verdad? Se sentó la doña o el don. Tuvimos 3 años de consejería. Pasamos por todas las objeciones físicas, biológicas, circunstanciales, de abuso, y cada una de esas objeciones fue derribada una a una. Hubo un momento en la consejería que yo pensé, esto no va a tener solución, porque se fue a vivir con otro hombre, abandonó a su esposa y sus 2 hijos. La historia corta es que al final de los 3 años, él regresó a su identidad, reconoció el género que Dios le dio, se arrepintió de sus pecados
y regresó con su esposa y con sus hijos y hoy es diácono en su iglesia. Dios tiene poder. Claro, hoy dirían algunos gobiernos de izquierda que lo reconvertí y yo debería de ir a la cárcel. Y yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, si es necesario. Ahora, tenemos que definir correctamente los términos, porque no nos pueden incluir donde no nos deben de incluir. ¿Vamos bien? O sea, ¿somos tolerantes? Amén. ¿Aceptamos la ideología de género? No. ¿Amamos a los homosexuales? Amén. ¿Los vamos a dejar así? No. Dios hizo hombrecitos y mujercitas. Es duro. Tenemos que hacerlo. Ahora, ahí es donde hemos platicado con sus pastores. Intentamos entrenar a los pastores en consejería. Porque amamos a los homosexuales. ¿Estamos listos para tratarlos? ¿Estamos listos para tolerar que este hombre venga vestido de mujer 5 semanas? 6 semanas, 1 año y medio. Y fue difícil, el pastor no sabía qué hacer, por eso lo llevó conmigo. Me fue y me lo dejó y salió corriendo el pastor. Y no llevó 8 sesiones, llevó 3 años de sesiones. Pero yo le aseguro, la consejería bíblica, la oración. ¿Sabe por qué regresó por qué este hombre se mantuvo 3 años, aunque casi 2 años él vivió una vida homosexual? Y él me decía, vengo aquí porque aquí me siento respetado y amado. Y yo le decía, amén, yo te respeto y te amo. No quiere decir que voy a probar la vida que tienes. La verdad, hay un dicho en México, la verdad no peca, pero incomoda. Y como incomoda, tiene que ser dicha con respeto, con amor y con cuidado. El que tengamos la verdad no nos autoriza a que la digamos de manera brutal, bestial, o que vamos a levantar las armas en contra del gobierno. No es el punto. Respetamos al gobierno, pagamos los impuestos, tenemos derecho a que nos escuchen. ¿Ok? Bien, espero que haya respondido la pregunta. Yo creo que ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Así es que aquí le paramos. Bien dijo el pastor que me pasé. Gracias por su tiempo. Vamos a ver qué es lo que sigue.